Muy bien, y continuamos con este Uruguay Elige, y ahora es el turno de los sindicatos de la educación en general, y el coordinador, que es José Olivera, también nos visita. Muchas gracias por estar. Muy buenas noches, un gusto estar aquí, Robert. Un placer, gracias. ¿Qué impacto, tenemos poco tiempo, qué impacto ha tenido la transformación educativa que llevó adelante el gobierno? La cara visible ha sido Robert Silva, pero bueno, todo un equipo. ¿Qué impacto ha tenido en la educación hoy? Yo creo que se está por el camino equivocado. Y esto lo opina el conjunto del cuerpo docente, no solamente los sindicatos, sino hay que ver qué expresan, por ejemplo, las asambleas técnico-docentes, de las cuales, hay que ser justo, el Partido Colorado nunca fue muy amigo. Incluso cuando hubo que restituirla, hubo que esperar el segundo gobierno post-dictadura para su restitución. Incluso aquí se ha dicho, hoy se está viendo en el mundo que hubo muchos retrocesos en la educación. Sí, efectivamente, pero justamente ese retroceso tiene que ver con un conjunto de políticas que se comienzan a implementar en los 70, los 80, los 90, que es la mala copia que hoy estamos aplicando en Uruguay. Justamente eso es lo que el mundo está cuestionando en la ONU, en la UNESCO, en la OIT. ¿A quién copiamos, Olivera? Banco Mundial y la OCDE. Banco Mundial y la OCDE. Podemos traer acá los documentos y acá se hizo una mala copia textual de lo que el Banco Mundial y la OCDE impulsó. Se generó un equipo, EDUI 21, algunos quedaron en el gobierno, otros tuvieron que emigrar, pero esa es la madre del borrego, diríamos popularmente, ¿no? Y cuando uno lee los cambios institucionales que se introdujeron en la LUC, son mandatos que vienen desde la OCDE. Cuando uno lee la propuesta de cambios curriculares, son mandatos que vienen del Banco Mundial. Cuando uno lee algunas iniciativas como la fuerte campaña de marketing en torno a la transformación educativa, es un mandato que está prescrito por el Banco Mundial. Cuando hablamos hablamos también de los docentes que no son parte de la gobernanza de la educación, que fueron quitados en la LUC. Va mucho más allá de eso. Esta reforma es contra los docentes, porque parte de una concepción, primero que considera, como el Banco Mundial lo ha dicho en más de un texto, a los estudiantes y las familias como clientes, y que hay que controlar. De hecho, el Banco Mundial dice que el fracaso educativo de la América Latina y el Caribe es pura responsabilidad de los docentes. Este concepto criminalizador de los docentes, que aquí está muy arraigado por parte de algunos actores políticos, son los que habilitan, entre otras cosas, no solamente el desprestigio social y profesional del docente, sino que habilita que después se expresen situaciones de violencia como la que acabamos de vivir hace muy poquitos días, donde, bueno, una madre se entiende que la culpa es del docente y va y la agrede físicamente. ¿Esto es una política intencional? Sí, es una política intencional, porque si algo tiene esta reforma, que es impuesta, y usted no va a encontrar a un colectivo docente, más allá de los sindicatos, vuelvo a reiterar, que haya expresado públicamente algún grado de apoyo a esta llamada transformación educativa. Por lo tanto, estamos en el camino incorrecto, por contenido y por forma. ¿El plan Ceibal también fue mandato de la OCDE y del Banco Mundial? Bueno, eso fue una iniciativa que tiene otros orígenes, ¿no? Eso es una iniciativa que la trajo en su momento directamente del Poder Ejecutivo, desde la Presidencia de la República. Y que no fueron muy consultados ustedes, ¿eh? No, tampoco fueron muy consultados, fue medio verticalazo. Sobre todo en términos de aplicación, porque la discusión aquí no está tecnología sí, tecnología no, sino es qué uso se da, y también una discusión que hoy está muy planteada en algunos organismos internacionales, que es la discusión ética y política hasta dónde puede intervenir la tecnología en los procesos de formación, en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Pero nos salvó en la pandemia. Bueno, la pandemia nos dio una herramienta más, pero no fue la única. Hubo que apelar, creo que Gallani lo decía recién, hubo acciones de las propias instituciones educativas, hubo acciones de los propios sindicatos. Nosotros como sindicato desarrollamos, por ejemplo, los profesores tirampique, que no solamente iban a través de las redes sociales, sino de otros medios, tratando de mantener el vínculo pedagógico con el estudiantado, porque incluso había estudiantado, y esto es mundial, la brecha entre ricos y pobres, por el tema simplemente de acceso a la conectividad, ensanchó las diferencias entre un sector y otro. En Uruguay eso tuvo menor impacto por el desarrollo previo que se venía desarrollando particularmente desde Antel y todo lo que fue la fibra óptica, que hoy está cuestionada también por parte de algunos actores gubernamentales. Bueno, entre otras cosas, una conjunción de esfuerzos permitió atender de otra manera que en otras latitudes no se pudo hacer. Olivera, antes de pasar a la mesa, porque ya tengo que pasar, pero brevemente,
faltan horas docentes, hay niños, jóvenes de secundaria que no tienen todavía docentes asignados. Sí, miren, esa es una situación gravísima que venimos denunciando hace tiempo. Se ha ido a un proceso de desestructuración de garantizar el derecho a la educación, producto de problemas de gestión de la administración actual en cómo procesar la elección de horas. Pero también se han desaprovechado otras oportunidades. Aquí se dice, hemos avanzado, sí, pero yo hoy tengo, por ejemplo, a nivel de primaria, más de 1.200 escuelas con más de 30 estudiantes, más de 30 alumnos, cuando veníamos en una tendencia de reducir a 25 estudiantes por grupo. Eso no se aprovechó, producto, entre otras cosas, de un recorte presupuestal que impactó en todo el sistema educativo, en especial en la Administración Nacional de Educación Pública. Bien, pasamos a la mesa entonces. Adelante, Deli. Los veo sacando apuntes. A lo que dijo Caggiani y lo que está diciendo Olivera, que estaba diciendo hace minutos. Y al que más lo noto escribir es a Baroni. Baroni. Me encanta siempre arrancar, Bueno, después cuando me responda Agustín voy a responder yo. Bueno. No, primero que nada destacar que es importante tener la voz de la oposición como Caggiani, que gracias a la ley de urgente consideración integra el directorio del INED, cosa que antes en gobiernos anteriores no tenías actores de la oposición pudiendo opinar sobre la evaluación educativa y transparentando lo que está sucediendo, no solamente dentro del aula, sino en la educación. Y lo segundo también es muy importante tener la voz del sindicato docente, y en este caso de uno de sus principales actores, manifestando públicamente sus preferencias o sus intereses, o diferenciando lo que fue el gobierno anterior de este, y con ciertos alineamientos que, bueno, es importante que queden bien claros. Yo creo que la transformación educativa era un pedido que no solamente hizo un grupo de gente de todo color del sistema político a través de DUI 21, sino en la sociedad en general había un sentido de urgencia, una necesidad de cambio y que se sigue manteniendo. Ahora estábamos viendo una encuesta que ustedes están colocando en las redes sociales, que bueno, hay gente que principalmente se está preocupando más por la educación, y eso es un efecto post-pandemia. Antes tuvimos 15 años que parece que había mucha gente que estaba realmente sedada por alguno de los cambios que había que hacer. Entonces, saludo que el diputado Mazzini en particular plantee que es necesario no perder ni un minuto de tiempo. Por lo tanto, nosotros avanzamos a pesar de que el 28 de febrero teníamos a muchos de los sindicatos de la educación ya planificando paros para un gobierno que arrancaba el 1 de marzo y que el 12 de marzo tuvo que empezar a analizarlo, que el 13 de marzo terminó siendo el cierre de escuelas y liceos. Por lo tanto, el sentido de urgencia nosotros siempre lo tuvimos, avanzamos, hemos hecho un enorme cambio en la propuesta curricular, que es primero para qué educar. Y a partir de ahí viene el resto de los cambios. Pero ¿y por qué faltan esas horas docentes todavía por tomar? Yo creo que es un problema endémico. La otra vez estaba escuchando en la prensa una de las representantes... Porque todos más o menos conocemos a alguien que está en las aulas o que tiene el hijo, que tiene el sobrino, que tiene el primo, que dice que todavía le faltan horas docentes. Algunos que le faltan horas docentes y otras que le faltan los docentes. Nosotros hemos encontrado en muchas situaciones un ausentismo grave y en otras situaciones hemos encontrado un problema administrativo. Hace muy poco escuchaba una representante del sindicato docente que planteaba que había que volver para atrás, que en 6 departamentos del Uruguay se elige por 3 años en lugar de por 1 año. ¿Por qué? Porque eso violaba las condiciones de elección de horas. ¿Qué mejor que tener 3 años de corrido un mismo cuerpo docente con una estabilidad para generar comunidad educativa y no tener duda, no solamente para el trabajador, de dónde va a tener que educar el año siguiente, sino para la familia de saber quién es su referente? Entonces, nosotros estamos marcando que hay que tener una continuidad de la comunidad educativa y de los planteles docentes en el mismo lugar. Bien. Melazzi, como integrante del Partido Colorado, también impulsor de lo que es la reforma educativa. ¿Cómo recibe las críticas que hacen desde la coordinadora de sindicatos y todo esto, lo que se ha planteado? A mí me parece bien siempre y defendemos a los sindicatos siempre y cuando defiendan los derechos de los trabajadores. Lo que no vamos a permitir es que ellos intenten nuevamente gobernar con la educación. La educación la lleva adelante, la gobierna personas que fueron elegidas por el Poder Ejecutivo, por los docentes, por los alumnos en su momento, para llevar adelante la educación. Pero no vamos a co-gobernar con los sindicatos. Dicho esto, ellos dicen que no reclaman una co-gobernanza, sino que necesitan ser escuchados y que esta reforma fue impuesta. Eso no es así. Ellos tuvieron mesa de negociación. No faltó diálogo para usted. No faltó diálogo. Lo que pasa es que cuando usted quiere dialogar y usted quiere imponer las condiciones, es muy difícil el diálogo así.
Lo que hay que adaptarse es al nuevo gobierno que dice, este es el rumbo que queremos seguir. Y el nuevo gobierno fue electo por la ciudadanía, por la mayoría de la ciudadanía. Lo que decía Caggiani respecto a evitar la brecha, las inequidades que siga incrementándose. La administración anterior nos dejó 7 liceos de tiempo completo. Esta administración va a dejar entre liceos y UTU alrededor de 65 liceos, entre liceos y UTU de tiempo completo. ¿Qué son los liceos de tiempo completo? No solamente tienen las 4 cargas horarias, sino tienen 8 horas de educación en toda su disciplina, con coordinadores, con tutorías, con especialistas en cada uno de esos chicos que tienen algunas dificultades. Mire, yo soy del interior del país y yo le voy a dar un claro ejemplo. La directora de la Escuela Técnica de la ciudad de Dolores me dijo, mira Martín, desde las que somos centro María Espínola, ahora cada día que llueve, el 85% de los chiquilines vienen a estudiar. Antes solo venía el 50%, porque aparte tienen las 3 comidas. Hay 22.000 chiquilines más que terminaron en el año 2022 la educación media y media superior comparado con el 2019. Es decir, la transformación es necesaria, sí era necesaria. ¿Y usted me dice puede que mejorar? hubo Claro. falta de voluntad quizás en los últimos 15 años de gobierno? Porque usted me está poniendo a debate todo lo que se ha hecho y quizás hubo falta de voluntad en el Frente Amplio para llevar a cabo esto en 15 años. Mire, yo le digo lo que decía el presidente de la República, José Mujica y Tabaré Vázquez. Ellos y su equipo querían hacer una transformación educativa y no pudieron. Bien. Y nosotros dijimos que la íbamos a hacer llevar adelante, la lideró obviamente el profesor Robert Silva, creo que lo hizo con creces y de alguna manera nosotros respaldamos esa transformación, que hay cosas para mejorar, siempre va a haber para mejorar, pero creo que es el camino. Y otra cosa y ya terminando, Sí. ¿cuál es el futuro de la educación? ¿Cuál es la educación del futuro? Yo creo que hoy los chiquilines se tienen que adaptar. Porque mismo cuando usted hace ciertos talleres, mire, usted hace 4 años de un taller o 2 Bien. años de un taller, cuando está finalizando posiblemente ya ni ese oficio exista. Claro. Por eso hay que ayornar la educación, tenemos que ir para adelante y por eso la estamos respaldando. Bueno, Mazzini, a responder a 2 frentes, ¿no? Sí, creo que hay que desmontar algunas falacias o medias verdades. Acá se dice que había solo 10 liceos de... 7. 7 liceos de tiempo completo. Ahora, lo que omitió decir el diputado es todos los liceos que había de tiempo extendido, que ellos le cambiaron algunas cositas y los transformaron en María Espínola. ¿Cuántos liceos nuevos hizo este gobierno? 2. 2 liceos nuevos. ¿Sabe cuántas escuelas de tiempo completo hizo el gobierno de José Mujica? 108 escuelas de tiempo completo. ¿Sabe cuántas va haciendo este gobierno? En lo que va del periodo, 19. O sea, 5 veces menos. Esos son los datos, están acá en el monitor de la ANEP. No son datos míos, son los datos que ofrece el propio gobierno, que sería bueno que se lean. Hoy escuchábamos que hay que trabajar contra la desigualdad. La desigualdad ha aumentado en la educación uruguaya. Hoy la educación puede ser un factor de democratización del conocimiento, pero también puede ser un factor de generación de desigualdad. Ahora, otra cosa, en términos de la transformación educativa. La transformación educativa, que claramente hay una cantidad de docentes que están reviendo los métodos de enseñanza. Yo soy profesor de física y fui a los últimos 2 congresos de profesores de la AFU. ¿Sabe qué? Hay talleres donde los profesores revisan sus prácticas, donde ven cómo hacerla más estimulante para los gurises, donde se profesionalizan docentemente. Fui al congreso y la gran mayoría de los docentes estaban en contra de esta transformación educativa. ¿Sabe por qué? Porque esta transformación educativa llevada por este gobierno es un manual de lo que no hay que hacer cuando uno quiere transformar la educación. Una transformación en la educación, y déjeme redondear, Sí. tiene que tener, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, tiene que tener, primero que nada, un gran acuerdo social. No es una cosa de un gobierno que gana y pasa por arriba a las minorías. Mela sí decía de no cogobernar. Sí escuchar a las minorías, pero no tener un cogobierno. Pero una transformación en la educación, para que sea seria y sustentable, tiene que tener grandes acuerdos sociales, porque no se impone en 5 años. Y ese es uno de los problemas que tiene. Y este país, que tiene 2 bloques ideológicos, tiene que dialogar para la transformación educativa. La otra es el diálogo también con los actores sociales. Primero un acuerdo político y social grande, y después un acuerdo con los sindicatos. Y por último, incluir a los docentes en esa transformación
que lo que yo le digo, los docentes están preocupados por mejorar su práctica, porque obviamente estamos viendo los docentes que a veces no logramos tener un aprendizaje profundo en nuestros estudiantes. Ahora, pasándoles por arriba, tuvimos en el Parlamento, escuchamos en la comisión, lástima que acá no hay ningún parlamentario de la comisión, a los profesores. No hay que destacarlo, ya me da el pie para decirlo. Estuvieron invitados de las áreas. Estuvieron invitados también integrantes de la comisión y también declinaron venir, tanto del Partido Nacional como Colorado. Tenemos que decirlo. Pero para redondear, 10 segundos. Bueno, eso. Vinieron docentes, además de los gremios que vinieron de las salas de docentes de física, de las salas de docentes de economía, de las salas de docentes de filosofía, de la sala de docentes de las artes, tanto de música como de dibujo, salas de docentes de casi todas las disciplinas que veían vulnerado su contenido en esta transformación educativa. Eso no se escuchó, ese trabajo de jerarquización del rol docente no se hizo. Lo que se hizo fue, con un discurso antidocente, tratar de imponer la transformación educativa. Y así no funcionan las cosas, porque eso puede pasar en la cabeza de los jerarcas, pero no en la realidad. Lo ha demostrado la academia a lo largo de todo el mundo. Bien, Baroni sí que ha tomado apuntes. Vamos a hacer una pequeña tanda y le prometo que tras la vuelta venimos con usted para que usted responda. Hacemos la tanda, queda más Uruguay Elige.